Autobiografía de Rudolf Steiner, artículo 17. Siguiendo una recomendación de Schroer, Joseph Korschner me ofreció en el año 1882 editar las obras científico-naturales de Goethe dentro de la literatura nacional alemana, iniciada por él. Se trataba de una edición con introducciones y comentarios al caso. A Schroer, a cuyo cargo habían quedado los dramas de Goethe, en esta colosal publicación de sus obras completas, le fue encomendado un prólogo para el primer tomo de mi trabajo, en el cual expuso la posición que Goethe ocupó como poeta y pensador en la vida espiritual moderna. La concepción del mundo posterior a Goethe y propia de las ciencias naturales significaba para Schroer una caída de la cima espiritual alcanzada por aquel. La tarea que me ocupó en la edición de los escritos científicos naturales de Goethe fue ampliamente comentada en el mencionado prólogo. Este trabajo implicaba para mí una revisión total, por un lado, de las ciencias naturales y por el otro, de la concepción del mundo propia de Goethe. Para publicar el resultado de una revisión semejante, tuve que llegar primero a cierta conclusión de mis propias inquietudes filosóficas. Hasta entonces solo había escrito algunos artículos para el periódico y no me fue fácil encontrar una expresión de mis vivencias que me pareciera digna de publicarse. Siempre tenía la sensación de que mi actividad interior empobrecía en su forma al darle una estructura final, y todos mis ensayos de escritor fueron así una fuente de continuo descontento. El modo de pensar que dominaba en las ciencias naturales desde el comienzo de su enorme influencia sobre la civilización del siglo XIX no me pareció apropiado para lograr una comprensión de lo que Goethe había anhelado y conseguido en alto grado respecto del conocimiento de la naturaleza. Yo veía en Goethe una personalidad que había reconocido la particular relación espiritual que el hombre guarda para con la naturaleza y, en consecuencia, también había sido capaz de incorporar justamente el conocimiento de la naturaleza al dominio total del quehacer humano. El modo de pensar de mi época solo parecía adecuado para formar ideas acerca de la naturaleza inanimada, pero no creía que este pensar tuviera el poder de conocimiento necesario para acercarse a la naturaleza animada. Me decía, para obtener ideas que puedan transmitir
el conocimiento de lo orgánico debe darse vida primero a los conceptos racionales aptos para la comprensión de la naturaleza inorgánica. Aquellos conceptos me parecían muertos y en consecuencia sólo adecuados para comprender lo inanimado. En la explicación de la forma característica de Goethe de ver la naturaleza, quise exponer cómo las ideas habían tomado vida en su espíritu, cómo se habían transformado en figuras vivientes de ideas. Sus pensamientos y descubrimientos particulares en las distintas disciplinas del conocimiento científico me parecían menos importantes comparados con el descubrimiento central que debía atribuirle, es decir, el descubrimiento de cómo debe pensarse acerca de lo orgánico para alcanzarlo con el conocimiento. Yo pensaba que la mecánica satisface la sed de conocimiento debido a la manera racional con la que forma en el espíritu humano los conceptos que luego encuentra realizados en la experiencia sensorial de lo inanimado. En Goethe veía al fundador de una orgánica que se comporta de la misma manera frente a lo viviente. La mirada que posaba en Galileo como representante de la vida espiritual moderna, percibía que él había creado el sistema de las ciencias naturales modernas por medio de la formación de conceptos referentes a lo inorgánico. Lo que hizo él para lo inorgánico, lo quiso hacer Goethe para lo orgánico. Y por ello, él era para mí como el Galileo de la ciencia orgánica. El primer tomo de las obras científicas de Goethe contenía la idea de la metamorfosis. Me fue muy difícil explicar con palabras cómo se relacionan la forma viviente de las ideas que sirven para conocer lo orgánico y la idea amorfa apropiada para la captación de lo inorgánico. Pero el desarrollo explícito de este punto me pareció de vital importancia para mi trabajo. En el conocimiento de lo inorgánico se hivalga concepto con concepto para comprender la conexión entre las fuerzas que producen un efecto sobre la naturaleza. En lo referente a lo orgánico, es necesario deducir un concepto del otro, de tal manera que en la transformación sucesiva de los conceptos se forman imágenes de lo que aparece en la naturaleza como ser conformado. Goethe quiso realizarlo por medio de la imagen espiritual de la hoja, imagen que no representaba un concepto árido, rígido, sino un concepto que puede tomar las formas más diversas. Al desarrollar en el espíritu una forma de la otra, se va construyendo la planta entera. El alma repite conceptualmente el proceso seguido por la naturaleza
para dar realidad a la planta. Tratando de comprender la planta de este modo, el espíritu se halla más cerca de la naturaleza que con la comprensión de lo inorgánico por medio de los conceptos amorfos, los que no son más que una imagen ilusoria de lo que existe desespiritualizadamente en la naturaleza. En la evolución de la planta, sin embargo, vive algo que ya tiene una débil semejanza con la imagen de la planta que vive en el espíritu humano. Se percibe que la naturaleza, al producir lo orgánico, aviva en sí una esencia que se asemeja al espíritu. En la introducción a las obras botánicas de Goethe, quise mostrar que en su teoría de la metamorfosis se entregó a pensar los fenómenos naturales del mundo orgánico de una manera parecida a la manera espiritual. Según el modo de pensar de Goethe, los procesos de la naturaleza animal y del fundamento natural del ser humano se presentan aún más parecidos al espíritu. En lo que se refiere a la naturaleza humana animal, Goethe partió de la comprensión de un error que había advertido entre sus contemporáneos. Ellos buscaban las características que diferencian al animal del hombre para asignar a la naturaleza orgánica del ser humano su posición especial en la naturaleza, y encontraron una de estas diferencias en el hueso intermaxilar de los animales, en el cual se insertan los dientes incisivos superiores. Al hombre le faltaría el hueso intermaxilar de la mandíbula superior, que estaría formado de una sola pieza. Para Goethe aquello era un error. Las formas humanas eran para él una transmutación del ser animal en un ser más elevado. Todo lo que aparece en las formaciones animales debe encontrarse también en las humanas, pero en un grado superior. De modo que el organismo humano pueda convertirse en portador del espíritu autoconsciente. Goethe ve la diferencia del hombre con el animal en la sublimación de la planta entera, no en la diferencia de los detalles. Para el ojo del observador, las fuerzas creadoras orgánicas evolucionan de grado en grado, espiritualizándose cada vez más al ascender del reino vegetal a las diversas formas animales. En la forma orgánica del hombre, obran fuerzas creadoras espirituales que provocan una metamorfosis máxima de la formación animal. Estas fuerzas obran en el devenir del organismo humano, y cuando transformaron la base natural en un vaso que las pueda contener, en su forma de existencia independiente de la naturaleza, se manifiestan como espíritu humano. Esta idea de Goethe sobre el organismo humano ya contenía, según mi parecer, todos los fundamentos válidos que se derivaron posteriormente
de la teoría de Darwin sobre el parentesco del hombre con el animal. Pero también me parecía que la idea de Goethe excluía todo lo que no se justifica. La interpretación materialista de los descubrimientos de Darwin induce a formar acerca del parentesco entre el ser humano y el animal ideas que niegan el espíritu, ahí donde en la existencia terrenal aparece en su máxima expresión, el hombre. La idea de Goethe lleva a ver en la forma animal una creación del espíritu, solo que aún no ha alcanzado el grado en que el espíritu pueda vivir como tal. El espíritu que vive en el hombre trabaja en la forma animal en una escala inferior. En el ser humano transforma la forma animal de manera que no solo aparece como ente creador, sino también como ente autoconsciente. La observación goetheana de la naturaleza, que estudia la evolución natural desde lo inorgánico hasta lo orgánico, se convierte bajo este punto de vista de ciencia natural en ciencia espiritual. La precisa exposición de esta idea guiaba mi trabajo en la edición del primer tomo de las obras científicas de Goethe. De ahí que hice concluir la introducción con una explicación de cómo el matiz materialista del darwinismo constituye un modo de ver y pensar que debiera ser sanado por medio de la filosofía goetheana. En el estudio de la orgánica de Goethe, quise mostrar cómo debe desarrollarse el conocimiento para penetrar en los fenómenos de la vida. Pronto me di cuenta de que este estudio necesitaba un fundamento que lo apoyara, pues mis contemporáneos explicaban la esencia del conocimiento de una manera completamente ajena a la concepción goetheana. La teoría del conocimiento de aquellos se basaba en la ciencia natural de la época, y lo que decían del carácter del conocimiento valía únicamente para la comprensión de la naturaleza inorgánica. No hubo conexión alguna entre mis ideas sobre la nocionología goetheana y las teorías del conocimiento usuales en aquel tiempo. Mi trabajo en la orgánica de Goethe me llevó por este motivo a un nuevo estudio de la teoría del conocimiento. Ante mí tenía ideas como las de Otto Liebmann, que decían todas, aunque en distintas formas, que la conciencia humana no puede salir de sí misma, que debe conformarse con vivir en lo que en la realidad envía al alma, presentándose en forma espiritual en ella. Si las cosas se ven de esta manera, no se puede sostener que en la naturaleza orgánica existe algo semejante al espíritu, así como lo encuentra Goethe. El espíritu debe buscarse dentro de la conciencia humana, y una observación espiritual de la naturaleza debe considerarse ajena a ella. Encontré que no había ninguna teoría del conocimiento para la forma de conocer de Goethe. Esto me indujo a dar, aunque sea solo un esbozo, de una nociología goetheana,
y escribí mi teoría gnoseológica de la concepción goetheana del mundo, obedeciendo a una necesidad interior antes de continuar mi trabajo sobre los siguientes tomos de los escritos científicos de Goethe. Esa breve obra quedó terminada en 1880.